Usos del subjuntivo en oraciones adverbiales. El subjuntivo es un modo verbal muy frecuente en español. El subjuntivo funciona con una gran diversidad de oraciones adverbiales. Algunas de ellas admiten también el modo indicativo, pero otras no. Exigen únicamente el subjuntivo como modo verbal las oraciones finales, que son aquellas introducidas por conjunciones como para qué, a fin de qué, con la intención de qué, etc. Por ejemplo, me llamaron para que los recogiera en la estación. Y en oraciones condicionales, introducidas por nexos como a condición de qué, con tal de qué, en caso de qué, etc. Por ejemplo, puedes salir a condición de que recojas la habitación. Pero cuidado, el sí condicional, que es la conjunción más frecuente de todas, no siempre lleva subjuntivo, ya que sigue sus propias reglas de uso. Admiten el uso de subjuntivo e indicativo las siguientes oraciones adverbiales. Las temporales, encabezadas por conjunciones del tipo cuándo, tan pronto como, hasta qué, después de qué, etc. Generalmente se usa el indicativo cuando la oración se refiere a un hecho ocurrido en el presente o en el pasado, mientras que se emplea subjuntivo cuando se expresa algo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, la oración cuando llega del trabajo siempre prepara la comida. Irá con indicativo porque habla de una acción que es habitual. La oración cuando llegó del trabajo preparó la comida funciona con indicativo igualmente porque habla de algo ya ocurrido. Pero si me refiero a un hecho futuro, tendré que usar el subjuntivo. Por ejemplo, cuando llegue del trabajo preparará la comida. Las oraciones concesivas, con conjunciones como aunque, a pesar de que, por más, por mucho que, etc., pueden admitir tanto el indicativo como el subjuntivo. Por ejemplo, aunque no estudia mucho, siempre saca buenas notas. O, aunque no estudie mucho, siempre saca buenas notas. El uso del indicativo o subjuntivo con oraciones concesivas depende del grado de conocimiento o seguridad que tiene el hablante sobre la información comunicada. Si éste da una información que cree que es nueva o bien la presenta como real, irá con indicativo. Si la información aparece como insegura o no es importante para el hablante, irá con subjuntivo. En la práctica, las oraciones concesivas no suelen ser fuente de graves errores, ya que la elección del indicativo o del subjuntivo dependerá, en última instancia, de un criterio que, finalmente, siempre es decisión del hablante. Las oraciones modales, con nexos del tipo como, igual que, según, etc. El empleo del indicativo o del subjuntivo tras las conjunciones modales depende de que la información que introduce la oración subordinada sea conocida o no por el hablante. Por ejemplo, en la frase «prepara la pizza como quieras», yo desconozco cómo vas a prepararla. Y en «prepara la pizza como quieres», tú ya me has dicho cómo vas a prepararla. Por eso, estas oraciones tampoco dan muchos problemas. Algo más difícil es el uso de las conjunciones modales, sin que siempre lleva subjuntivo, y como sí, que solo funciona con imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, el ladrón entró a robar sin que fuera descubierto. Se comporta como si le hubiera tocado la lotería. Por último, hay dos tipos de subordinadas que funcionan generalmente con indicativo, pero que presentan algunas excepciones que van en subjuntivo. Estas son las oraciones consecutivas, donde la conjunción de hay que requiere subjuntivo, pero no el resto de nexos consecutivos, como así que, de forma que, de modo que, etc. Por ejemplo, ha empezado a llover, así que tiene que regresar a casa. Ha empezado a llover, de ahí que tenga que regresar a casa. Las oraciones causales, por último, funcionan siempre con indicativo, excepto cuando el verbo se niega o se pone en duda la causa, como en construcciones del tipo no lo digo, no lo hago, no lo pienso porque más subjuntivo, sino porque más indicativo. Por ejemplo, se ha quedado en casa no porque esté cansada,
sino porque quería terminar de leer el libro. Y ahora repasamos. El uso del subjuntivo es muy frecuente en español. En oraciones adverbiales funciona solo con subjuntivo en oraciones finales y condicionales, excepto con el sí condicional, que sigue sus propias reglas de uso. Admiten indicativo o subjuntivo en oraciones temporales, cuando se refieren a un hecho futuro, concesivas, según el grado de seguridad que tenga el hablante sobre la información referida, o modales, según que la información sea o no conocida por el hablante. En general, las concesivas y las modales no suelen dar grandes problemas de uso, si exceptuamos el uso de sin que funciona siempre con subjuntivo, y como sí, que funciona solo con imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo. Además, excepcionalmente encontramos el subjuntivo detrás de nexos como de ahí que en oraciones consecutivas, o en algunas construcciones negadas dentro de las oraciones causales. Y esto es todo por ahora. Hasta la próxima.